Cuando hablamos de corrupción, casi siempre se nos va la cabeza a lo moral, ¿verdad? A que hay gente deshonesta y gente que no lo es. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta y la analizáramos con las herramientas de la economía? Venga, vamos a sumergirnos en esta idea para entender la corrupción no tanto como un fallo de carácter, sino como una decisión muy calculada. Pues esta es la pregunta del millón, la que nos cambia un poco el chip. Porque la economía lo que nos sugiere es que si se dan ciertas condiciones, casi cualquiera podría tomar una decisión corrupta. Y no por una falta de ética, sino porque, echando cuentas, le sale a favor. Aquí lo vemos clarísimo, las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la visión de toda la vida, la que se fija en la integridad de las personas. Y por otro lado, la visión económica, que es donde nos vamos a meter de lleno. Esta nos dice, ojo, que el acto corrupto puede ser una elección totalmente estratégica. A ver, para que un acto de corrupción sea posible, primero tiene que haber una oportunidad. Es como una puerta entreabierta. Y esa puerta, desde el punto de vista económico, se abre por una razón muy concreta, que una de las partes sepa mucho, pero que mucho más que la otra. Y aquí entra el concepto estrella de todo esto, la información asimétrica. Suena un poco técnico, pero en realidad es algo que pasa todos los días. Es simplemente cuando en una transacción una de las partes tiene información privilegiada. Y claro, ese desequilibrio de poder es el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción eche raíces. El ejemplo del libro para que esto se entienda a la primera es la venta de un coche de segunda mano. Piénsalo, el vendedor sabe perfectamente si el coche ha tenido un golpe, si el motor falla de vez en cuando, conoce todos sus trapos sucios. El comprador, en cambio, solo ve la chapa y la pintura. Esa ventaja de información lo es todo. Bueno, pues esto, si lo llevamos al sector público, tiene un nombre técnico, la relación principal-agente. El principal somos nosotros, los ciudadanos, o el Estado en nuestro nombre, que delegamos una tarea. Y el agente es quien la ejecuta, un funcionario, una empresa contratista. El problema, ¿cuál es? Que el agente siempre va a saber más sobre esa tarea que el principal. Y ahí la tenemos de nuevo, la asimetría de información. Vale, ya tenemos la oportunidad de esa puerta abierta. Ahora, ¿cómo decide una persona si la cruza o no? Pues la teoría económica es bastante fría en esto. No habla de impulsos, habla de un cálculo. Vamos a ver cómo se monta esa ecuación. Esta cita lo clava, de verdad, lo resume a la perfección. No es una cuestión de ser bueno o malo, es un simple ¿me compensa? ¿El beneficio que voy a sacar supera el riesgo de que me pillen y me castiguen? Es una operación matemática, sin más. Y aquí está. Sé que una fórmula así de primeras puede asustar un poco, pero en el fondo no es más que la representación de esa balanza de la que estamos hablando. A un lado, lo que se puede ganar, al otro, el riesgo de que te pillen. Si el lado de la ganancia pesa más, la decisión racional es seguir adelante. Vamos a desmenuzarla. ¿Qué es más fácil de lo que parece? Paso 1. Calcular la ganancia. La G. ¿Cuánto me puedo llevar? Paso 2. Evaluar el riesgo. Y esto es una mezcla de la probabilidad de que te pillen y de cómo de dura es la sanción, la P. Y paso 3. Tomar la decisión. Si la ganancia es mayor que ese riesgo, la balanza se inclina. La elección racional es proceder. Así de simple y así de calculador. El gran problema, claro, es que estas decisiones individuales, que para la gente pueden ser perfectamente lógicas, cuando se suman, tienen unas consecuencias devastadoras para todos. Sobre todo cuando hablamos de la contratación pública, del dinero de todos. Y los resultados, pues nos suenan a todos. Vemos la cartelización, que es cuando las empresas, en vez de competir, se ponen de acuerdo por debajo de la mesa para repartirse el pastel. Se crean monopolios que no deberían existir. Y al final la consecuencia directa son sobrecostes enormes y un despilfarro de dinero público. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del disparate, un caso analizado en La Fuente es tremendo. Un contrato que debía costar 800 millones de pesos acabó teniendo 400 millones de sobrecoste. La mitad del presupuesto original. Es dinero que literalmente se ha esfumado en un sistema ineficiente. Pero este dineral que se pierde no es solo un número en un papel, tiene un impacto directísimo en el bienestar de toda la sociedad. Vamos a ver cómo esta ineficiencia nos golpea a todos a nivel macroeconómico. El punto clave es este. La corrupción funciona como una especie de impuesto oculto que lo distorsiona todo. Falsea los precios, hace que los recursos no vayan a donde son más necesarios y, en definitiva, es como un freno de mano echado para el desarrollo económico. En economía hay un concepto para describir el estado ideal, la eficiencia máxima, el óptimo de Pareto. Es un punto de equilibrio tan perfecto que los recursos están tan bien distribuidos que es imposible mejorar a nadie sin perjudicar a otro. Es, digamos, el objetivo final.
Y aquí está la conclusión. Cada acto de corrupción nos aleja un poco más de ese estado óptimo. Cada euro que se desvía o se malgasta es un recurso que no va a parar a mejores hospitales, a mejores colegios o a mejores infraestructuras. La corrupción, por tanto, no solo enriquece a unos pocos, nos empobrece sistemáticamente a todos los demás. Así que, en lugar de preguntarnos solo cómo hacemos para que la gente sea más honesta, esta perspectiva económica nos obliga a pensar de otra forma. Nos deja con una pregunta mucho más pragmática. ¿Qué variables de esa ecuación podemos tocar para que ser corrupto simplemente deje de ser rentable?